Bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal el día? ¿El martes bien? O mejor que el lunes, ¿no? O ya queda un día menos, ¿no? Para que llegue el fin de semana. Quería empezar la charla con una afirmación populista para meteros en el bolsillo. Pues bueno, como bien ha dicho Jorge, mi nombre es Miguel Jiménez y os vengo a presentar la charla 2017 Odisea en el Lodo. Y el mando no va. A ver, un segundo. A ver, ahora. Vale, eso. Pues como he dicho y ha dicho Jorge, ¿no? Me llamo Miguel Jiménez. Soy un muchachito de Castilla que hace 3 años se vino con su maleta llena de sueños e ilusiones a la gran ciudad para pues afrontar nuevos retos, porque en Valladolid, que es donde vivía yo, pues me sentía, ¿no? un poco restringido, ¿no? En cuanto a evolución. Ahora mismo mi gran reto ahora mismo es Appetit. Soy el CTO de la startup y básicamente llevo desarrollando desde que tenía 14 años, pero en 2017 me topé con Python y Django y surgió el amor. Desde entonces pues no he querido cambiar de tecnología, o por lo menos lo que he podido no he cambiado, y bueno, hasta aquí hemos llegado con eso, así que me estoy ganando la vida con ello, no está yendo mal. Vale, bueno, Appetit somos nosotros. He puesto 2 fotos porque no sale todo el mundo en ninguna de las 2 fotos. Este sería el equipo que tenemos en Madrid y con el que hacemos realidad los sueños de todos los trabajadores de Madrid. Y bueno, básicamente lo que está intentando Appetit es revolucionar el sector del food tech a través de su catering corporativo online. Damos de comer a gente que trabaja en oficinas, llevándoles pues la comida a la propia oficina, consiguiendo que se alimenten de forma rica, sana y comprometida. Básicamente lo que somos es una página web en la cual eliges tu menú, eliges los platos que quieres comer, finalizas el pedido pagando y te llevamos la comida en el mismo día, si pides antes de las 12:30. Antes de las 2:30 tienes la comida en tu oficina. Hemos tenido un gran crecimiento. En marzo de 2017, que fue cuando me incorporé yo a Appetit, éramos 60 personas. 60 personas. Teníamos 60 pedidos y éramos solamente 6 personas. Y solo en Madrid. Ahora mismo hacemos más de 500 pedidos en Madrid y unos 400 en Barcelona. Estamos en 2 ciudades y somos más de 20 personas en el equipo y estamos creciendo. Antes de empezar, me gustaría deciros que mi objetivo es contaros un poco desde mi experiencia ciertos problemas que me fueron surgiendo y cómo los fui solventando, ya que el ritmo trepidante que se tiene en una startup recién nacida, siempre se quiere introducir unas funcionalidades o cambiar cosas, no te da tiempo muchas veces a parar un momento, pensar y corregir de forma adecuada los problemas que van surgiendo. Para acabar contándoos el planteamiento actual que tenemos en la cabeza y estamos implementando ahora mismo. Bueno, primero, el título 2017 Odisea en el Lodo es un tributo a un disco del grupo SFDK que se llama 2001 Odisea en el Lodo, que a su vez es un tributo a la película de Stanley Kubrick 2001 Una Odisea en el Espacio, y esto básicamente es porque me venía que ni al pelo el nombre, porque exactamente es como me sentía yo, ¿no? Estos 2 años que estaba en Appetit. Era una Odisea en el Lodo, la cual os contaré ahora un poquito y me entenderéis un poco más. Bueno, primero quiero situarnos en el momento temporal, marzo de 2017. ¿Os acordáis del ransomware? Más o menos, ¿cuándo pensáis que fue? ¿Antes o después que marzo de 2017? Antes. Pues no, fue después, fue en mayo de 2017. Después, bueno, GitLab, no sé si os acordáis de esta, que fue buenísima también. Se cargaron 6 horas de base de datos y después pues los backups habían fallado. ¿Qué cosas? Y pues eso, se dejaron un cadáver bastante gordo. ¿Antes o después de febrero de 2017, de marzo de 2017? Tic tac, tic tac. Antes, febrero de 2017. Bueno, después esta que me da bastante miedo. Descubierto una vulnerabilidad en OpenSSH que afecta a todas sus versiones desde 1999. ¿Antes o después? Mucho después, de hecho, agosto de 2018. Y después, ¿os acordáis de cuando salió el último framework de JavaScript, ese que lo iba a petar?
pues cualquier día, porque están saliendo en todo momento nuevos frameworks de JavaScript. Bueno, ahora ya centrándonos un poco, se podría decir que se puede adaptar mi convención Appetit entre el ransomware y el desastre de GitLab. Esta es la primera oficina que teníamos. Esta oficina estaba en el polígono de Alcobendas y era una nave industrial, básicamente. Me pidieron que fuera una noche de febrero a las 8 más o menos a hacer la entrevista de trabajo y pensé que me quedaba sin coche. Después resultó que era una entrevista de verdad y al final, pues bueno, me acabaron cogiendo. Y cuando entré éramos este equipo. Éramos 6 personas, de los cuales, ¿cuántos desarrolladores pensáis que eran? Sí, yo. ¿Y qué puede implicar que fuera la primera incorporación técnica de la empresa? Pues básicamente que no había una cultura de desarrollo de software en la empresa y el equipo nunca había trabajado un producto software, por lo que mi primer paso fue reunirme con los 2 fundadores, que son ellos 2, ¿no? Y explicarles cómo se trabaja un producto software, qué metodologías teníamos y cómo se realizaban todos los pasos, ¿no? Porque aun estando yo solo siempre intenté tener unas buenas prácticas porque mi idea era siempre escalar, que el equipo creciese y no quería acostumbrarme a coger malos vicios. En el primer análisis que hice de la aplicación ya me di cuenta que en un futuro podía haber problemas, pero a corto plazo en principio parecía que no. Como antes os he comentado, la web la hizo una consultora, la empezó a hacer y la acabó haciendo otra consultora, lo cual es una catástrofe, porque cuando me fui a ver el código pues estaba un poco mal, que es lo que vamos a comentar ahora, y lo más gracioso fue que cuando fui a hablar con esta gente y les dije, oye, porque no había absolutamente ninguna documentación, les dije, oye, ¿me podéis echar una mano con esto, a ver si me podéis guiar? Y su respuesta fue, nuestro código está tan bien escrito que no necesita absolutamente ninguna documentación. Es un poco prepotente por su parte. Bueno, para empezar, como os digo, nadie sabía qué era esto y tuve que explicárselo un poco y mi idea fue utilizar metodologías ágiles. Utilizamos Agile Scrum en principio, ahora hemos cambiado a Kanban y empezamos a utilizar Trello, básicamente porque es súper fácil de usar y súper intuitivo. No nos queríamos liar, estando yo solo además, con Jira o con otro tipo de herramienta. Y bueno, el repositorio estaba en Bitbucket y lo único que hice fue pues generar ramas para el típico sistema de ramas, master dev, y a partir de dev sacamos 3 ramas para programar las funcionalidades. Después de esto, pues bueno, pues me encuentro que el backend está en Python con Django, lo cual, sorpresa, me han contratado porque tengo experiencia en Python con Django. Fue una buena noticia porque la verdad es que tenía Python 3 y Django 1.9.4, que bueno, en esos momentos no era la versión más nueva, pero estaba bien. Y comparado con que en la anterior startup donde trabajaba teníamos Python 2.7 y Django 1.7, pues la verdad es que me alegré. Y en ese momento pues lo celebré, saqué las botellas de champán y la verdad es que no sabía la que se me venía encima. Después, bueno, ¿hay alguna persona en la sala que desarrolle frontend? Podéis decirlo, aunque sea un meetup de Django, no vamos a ir detrás vuestro con hoces y antorchas. Vale. En el frontend me encontré esto, que no sé qué os parecerá, pero a mí me parece que bueno, jQuery, pues se pueden hacer cosas con ello, pero con respecto a los frameworks actuales, pues está bastante en decadencia, ¿no? Y es mucho más complejo que programar algo con React o con Vue. Pues bueno, la parte del frontend pues la controlaba, con jQuery tenía algo de experiencia y no es la parte en la que más a gusto me sentía, pero podía ir navegando. Y ya nos hemos puesto un poquito en situación, pero vayamos a lo divertido. Comencemos con los problemas. Pues como os he dicho antes, voy a contar una serie de problemas y las soluciones que se fueron tomando, que no son las más óptimas. Me encantaría discutirlo con todos, ¿no? Para ver qué posibilidades me planteáis, pero si os parece lo hacemos al final, sobre todo porque tengo la charla bastante medida para que no se retrase. Bueno, primero, estructura del proyecto. Llamadme conservador o estricto, pero si una gente se curra un framework y pues la gente del equipo de Django hace las cosas de una manera para que tengas unos rieles y un caminito por el que ir y no salirte, pues yo intentaría seguirlo. Esta estructura de carpetas difiere bastante de la que te crea Django cuando comienzas un proyecto.
Es verdad que así se pueden hacer las cosas, pero si se intenta hacer un código realmente homogéneo y que se incorpore cualquier persona al equipo y que lo entienda rápido, la mejor opción no es empezar a jugar con esto. Lo que denotaba esto es que la consultora muy posiblemente hubiera cogido otro proyecto, hubiera cogido cosas que le valían y las había reutilizado y después había metido ahí en la carpeta apps todo lo que necesitaban para el proyecto de Appetit y ya estaba. Pues bueno, después de esto, pues testing. Pues esta gente pues optó por la filosofía de zero testing, que está guay si eres gente atrevida y aventurera, pero no es mi caso, la verdad. Y pues esto da bastantes quebraderos de cabeza si quieres evolucionar y mantener el proyecto. Y bueno, soy más de vivir tranquilo, sin que me den infartos. Que menos que unos basics, ¿no? En cuanto a testing. Después, pues bueno, esta fue la definición de apps que hicieron. Un proyecto que no es excesivamente grande, no es Eventbrite, pues se les fue de las manos, ¿no? Y después tenemos varios ejemplos que, bueno, en general una app, para si alguien no lo conoce, intenta agrupar funcionalidades por conceptos. En este caso, pues tenemos, por ejemplo, la de allí, la primera, About Us, que era simplemente una página web estática sobre nosotros, y para eso habían creado una aplicación. O CP Out of Range, súper intuitivo lo que puede haber ahí. No tiene ni pies ni cabeza, la verdad. Pero bueno, esto fue lo que plantearon ellos. Después, por otra parte, tenemos una mala definición de apps que nos podemos encontrar cuando vamos al modelo de datos, una mala definición de conceptos, lógicamente. Aquí os he sacado algunos de los más divertidos. Tenemos, bueno, en la app que he dicho antes, pues teníamos el Customer CP Out of Range, que bueno, a mí cuando estudiaba me decían que tenía que intentar definir las cosas lo más parecidas a la realidad y con nombres entendibles y descriptibles. ¿Qué quiere decir Customer CP Out of Range? Pues no, no tiene mucho sentido. Después, además, esta gente que lo desarrolló denota que tiene poco conocimiento sobre el negocio porque no pensaron en que el negocio pudiera cambiar o crecer y definieron los menús. Bueno, nosotros vendemos menús, ¿no? Y tenemos el menú completo y el medio menú, pero es que no podemos tener más menús porque esta gente los definió de forma estática. Son dos modelos diferentes, menú completo y medio menú, y si quieres otro tienes que programar otro modelo diferente y toda su lógica, por lo cual pues seguimos con menú completo y medio menú, que queremos meter alguno más. Bueno, esto es un ejemplo de la máquina de Turing. La máquina de Turing suponía que había una cinta infinita, es decir, tenías memoria infinita, y es una cosa que es súper guay tener memoria infinita. A todo el mundo nos gustaría tener memoria infinita, pero no es real. ¿Cuál es el problema que teníamos al respecto? Pues que cada vez que entra una persona en la página web, vaya a hacer lo que vaya a hacer, entrar a fisgar, entrar a contactar con atención al cliente, entrar realmente a comprar, cada vez se genera una shopping bag y se guarda en la base de datos. Por lo cual tenemos unas 700.000 shopping bags y de esas solo un 20% son shopping bags que sirven para algo. Esto, pues, jugando a juegos, jugando con juguetes, pues no pasa nada, que se sigan creando shopping bags, pero claro, esto no escala. Se están generando shopping bags, se está ocupando espacio en la base de datos y no sirve para nada todo eso. Yo lo llamo shopping bags zombies. Después, bueno, las properties. Pues esta frase es la que más me gusta de toda la presentación. No te flipes poniendo properties, básicamente porque lo que me encontré fue que en muchos modelos resolvían problemas poniendo properties. ¿Qué ocurre? Que cada vez que se obtienen objetos en la base de datos, esas properties se calculan. Cuanto más compleja sea esa property, más va a tardar. Y esto pues no escala, lógicamente. Si tienes que obtener, imaginemos de la base de datos, pocas shopping bags, 500 shopping bags, y tiene que hacer cálculos tan complejos como ese que tenemos ahí por cada una, pues al final te va a dar un 502 y te vas a quedar tan a gusto. Pues bueno, la solución que hicimos o que ideamos fue ir sacando las properties a template tags, y de esa forma pues se aligeró y nos funcionó. Otra posibilidad es utilizar el decorador method cached property, que cachea
el resultado del código de la property, y la siguiente vez que se obtiene el objeto de la base de datos lo muestra directamente, pero al final optamos por la otra solución y nos funcionó bien, así que por esa parte pues contentos. Bueno, índices. Pues no había absolutamente ningún índice, y es importante poner bien los índices y ponerlos con un poquito de cabeza para que se optimicen las búsquedas sobre todo, y no ponernos a lo loco, porque al final los índices ocupan espacio. O sea, si sabemos que tenemos ciertas búsquedas que se van a hacer de manera regular, pues intentamos poner índices, ¿no?, en esos atributos para acceder rápido a ello. Después también os aconsejo que echéis un ojo al meetup anterior de Jorge, que habla sobre Postgres y Django, y está bastante interesante. Los onDeletes, este me encanta. Bueno, Django por defecto, cuando tienes dos conceptos y los tienes unidos por una foreign key, tiene lo que se llaman onDeletes, que es la lógica que sigue al eliminar uno de los dos conceptos, que se hace con el otro, al que está unido, ¿no? Pues no los trataron en ninguno de los casos y por defecto viene todo en cascada. ¿Qué ocurre? Que en un caso como este, que esto es un caso real, un caso que nos ha pasado, porque no lo atajé suficientemente rápido, suerte que tengo backups, pues una persona eliminó un plato y empezó de forma progresiva a eliminar la order, esa order eliminó la shopping bag, esa shopping bag eliminó el pago y el pago eliminó el delivery. Fantasía. Bueno, esto es diversión limitada. Después, duplicidad de datos. Esto es un pequeño ejemplo, pero esto ocurre en toda la base de datos en muchos sitios. Es un ejemplo flagrante. Tenemos address y address number definidos de formas diferentes en 4 modelos diferentes, duplicando la misma información. Como os digo, es un pequeño ejemplo para que os hagáis una idea, pero esto, además de no ser absolutamente nada óptimo, genera confusión. Y además de duplicidad de datos, pues tenemos las foreign keys súper bien puestas, con relaciones cíclicas, las cuales tampoco son nada óptimas y no tienen mucho sentido, porque al final desde shopping bag puedes acceder al delivery y al payment y no necesitarías tener, ¿no?, esa relación entre payment y delivery, y esto ocupa espacio. Después, como consejo, porque esto, o sea, lo aprendí bastante rápido, utilizad select related y prefetch related para obtener las relaciones con una foreign key o con un many to many, select related para foreign key y prefetch related para many to many, porque de esta forma se hace las queries de las tablas completas y después en Python se hace el merge de las dos tablas para obtener las relaciones. Y bueno, vendemos comida a gente que trabaja en empresas y no hubo nadie que se le ocurriera introducir un modelo que se llamase company. Putos genios, básicamente. O sea, esto fue una de las primeras cosas que tuve que hacer y tuve que introducir este modelo, y lo que intenté fue introducir, acabo de entrar, intenté que todo fuera una caja negra e introducirlo por encima como una capa para que no hubiese problemas y siguiese funcionando todo. Y bueno, si queríamos sacar métricas de customers de una empresa o pedidos que se han hecho desde una empresa o customizar la experiencia de usuario, sin esto era imposible. Y bueno, al final el servidor petó. El 4 del 4 de 2018 pues tenía que pasar, ¿no? Estaba mal y lo que ya predije yo un año y pico antes, pues acabó sucediendo. Pero bueno, no era momento de llorar, era momento de poner soluciones. Primera solución, un módulo de Django que se llama Django Cachalot. Esto básicamente lo que hace es que la primera vez que se hace una query a la base de datos, se cachea esa query y la sucesiva se rescata de la caché. Si se hace una escritura, se invalida esa caché y se guarda la nueva query o el nuevo resultado, ¿no? Bueno, este módulo hace monkey patching. No estoy muy a favor del monkey patching, pero es un módulo que está súper testado y súper probado, y nosotros llevamos más de un año utilizándolo y funciona súper bien. Otra posible solución es utilizar Proxy SQL, que hace lo mismo pero más a nivel de SQL, y luego os contaré un poquito más para qué sirve la tecnología. Y después otra cosa que hice, pues primero fue dividir, en principio, como me lo dejaron, era un dominio
con un servidor y todo iba ahí. O sea, tanto el back office como el usuario, todo el mundo iba a atacar ese mismo servidor y ese mismo dominio. Pues bueno, llegado a este punto, tuve un poquito más de tiempo y lógicamente el CEO estaba un poco intranquilo y me pidió soluciones y fue el momento de separar las dos cosas. Después, en la parte del usuario, monté un grupo de autoescalado y un balanzador de carga por detrás para poder dirigir la carga dependiendo de los niveles de uso de la CPU que tuvieran las máquinas. Nosotros la verdad es que tenemos un modelo muy agradecido con esto, porque nuestro target o nuestro periodo de compra suele ser de 8 a 12 y media todos los días de diario. Los demás días, sábados, domingos y días por la tarde, tenemos, o sea, el tráfico en la web baja un montón, por lo cual con una máquina tampoco muy grande en Amazon Web Services lo tenemos cubierto. Lo que pasa es que, claro, a las 8 de la mañana empieza a entrar mucha gente a la vez y ahí es cuando ya empezamos a crear más instancias, ¿no?, para dar soporte. Pues problemas que tuvimos con esto, pues fue una solución in extremis, ¿no?, por la situación, pero teníamos problemas primero con el Sticky Session. El Sticky Session quiere decir que cuando tienes más de una máquina, si un usuario le rediriges a una máquina, ese usuario está identificado en esa máquina. Si no le sigues redirigiendo a la misma máquina y le rediriges a otra, va a haber problemas porque está identificado en la primera máquina y no en la segunda. Sticky Session es una propiedad del balanceador que hace que si un usuario lo diriges a una máquina, siga yendo a esa máquina todo el rato hasta que acabe el pedido. Después tenemos una cola por servidor y es un problema porque si uno de los servidores se destruye, la cola se pierde. Si quedaban emails que enviar o pagos que confirmar, se va todo, ¿no? Y después que tenemos una caché por servidor, no es algo muy óptimo, ¿no?, porque al final todos los usuarios cachean necesitan acceder a los mismos datos más o menos, y puede que haya una máquina que tenga, imaginemos, los platos y otra no, y la máquina que no lo tiene va a tener que acceder a la base de datos para obtenerlo. Pero bueno, con esto, ahora mismo estamos funcionando con esto, con esta arquitectura y por ahora parece que funciona todo bien. Bueno, ¿qué son las factorías? Las factorías sirven para poblar la base de datos de manera rápida y real. Sirve sobre todo para trabajar en local y para hacer testing. Con el proyecto en este estado y no había ninguna factoría, o sea, la idea de esta gente era coger la base de datos de producción y metértela en tu ordenador, una cosa que se hace nada, en 2 minutos lo tienes hecho. Pues bueno, lo que hice fue crear factorías de los módulos clave para que si alguien se incorporaba al equipo, pues pudiera tener una base de datos pues potable, ¿no?, para poder empezar a hacer testing o jugar. Después, en la PyCon España de 2017, di una charla sobre esto, se llamaba Factories What the Hell, por eso el nombre de la diapositiva, y os dejo el link para que la podáis ver si queréis. Después, ¿dónde renderizar? Django es un framework que ofrece muchas herramientas, algunas se pueden aplicar a tu problema y otras no. En el caso del renderizado, pienso que tienes que tener claro cuál es el objetivo de tu proyecto para saber dónde tienes que renderizar. En mi caso específico de Appetit, esta gente decidió que había que renderizar parte con Django Templates y otra parte con peticiones al API. Es decir, Django me renderiza parte del HTML y después cuando llega al cliente, pum, se pone a lanzar peticiones al API para traerse más cosas y pintarlas. Esto, por mi experiencia, lo único que da, además de quedar súper feo, da problemas porque cuando tienes un bug ya no sabes si es por las peticiones y lo que pintas con JavaScript o es de lo que has renderizado con Django, y no lo aconsejaría. Después el Django Admin. El Django Admin está guay cuando empiezas porque puedes crear objetos, eliminarlos y actualizarlos, ¿no? Pero pienso, desde mi experiencia, que nunca se va a adaptar exactamente a tu problema. Si es una cosa muy sencilla, sí, pero si tienes una empresa seria y que escala, va a tener secciones muy específicas que con el administrador de Django no las vas nunca a poder llegar a tener. Nosotros para este caso lo que hicimos es crear desarrollos a medida nuestros e insertarlos desde el Django Admin para que pudiera acceder la gente que trabaja con el back office. Otro de los problemas que tiene el Django Admin es que cuando llegas a un punto no escala. Para que os hagáis una idea, nosotros intentamos crear un cupón de descuento ahora y nos carga un select box con, pues son pocos, pero son no sé si 6.000 o 7.000 usuarios y peta, básicamente.
y lo que hicimos fue meter un módulo de Django que se llama Django Dynamic Raw ID, que en vez de cargarte el select box te carga un input de texto, pero claro, ahí tienes que meter el ID del customer en este caso, y es un poco más engorro, pero bueno, ahora os contaré lo que vamos a acabar de hacer para solucionarlo todo, y no me preocupa porque esto lo vamos a tener que utilizar solo unos meses. Después, otra cosa que, bueno, no tiene que ver tanto con el backend, pero básicamente el CEO me venía persiguiendo mucho con que en PageSpeed estábamos en rojo. Y había muchos problemas porque estábamos en rojo. Pues es que esta gente no está utilizando un CDN. Fue meter Amazon CloudFront y pasamos a estar en verde en cuestión de minutos. Y después, bueno, Vagrant y Ansible, mis grandes enemigos. Yo ya había trabajado con Vagrant y Ansible en la anterior startup que estuve trabajando y no me llevaba ya bien con ellos, y cuando vi que el proyecto seguían utilizando Vagrant y Ansible, no me llevé una buena noticia, sobre todo cuando intenté hacer el provision y empezó a petar todo, y estuve como 2 días intentando que funcionase para empezar a desarrollar. No utilicéis Vagrant. es lo último que puedo decir. Y por último, pero me he dejado lo mejor para el final, los despliegues. Continuous Integration y Continuous Delivery. Eso está muy guay. Pero esta gente decidió que era mucho mejor hacerlo todo a mano. Cada vez que queremos desplegar tenemos que acceder al servidor, entrar al proyecto, hacer un pull de master, reiniciar Nginx, reiniciar Celery, irnos a S3, subir los estáticos a mano y cruzar los dedos para que todo eso funcione, porque como falle algo hay que hacer revert de esto y hay que hacerlo a mano otra vez. Bueno, pues a las 2 semanas de entrar decidí que solo se desplegaban los jueves, porque los viernes son el día que menos pedidos hacemos, porque la gente tiene jornada continua, mucha gente, y era el momento de minimizar los riesgos, no desplegar un jueves. Pero vamos, me he quedado jueves hasta más de las 12 muchas veces por esto, pero al final no tenemos testing, absolutamente ningún test, y somos humanos y nos podemos confundir. Bueno, diversión ilimitada, como os podéis suponer. Llegaba a más de las 12 a mi casa con unas ganas de fiesta, y por resumir, los consejos que os daría si os enfrentáis a un proyecto legacy con deuda técnica, como es mi caso, ir entendiendo el proyecto según vayas necesitándolo. No intentaría abarcar todo el proyecto según empiezas, sino iría poco a poco, según las features que tengas que ir programando, entendiendo ciertas partes. Aumentar el proyecto por capas, en la medida de lo posible. No intentes modificar lo que ya hay, sino poner capas por encima para, si está funcionando lo que ya hay, intenta tocarlo lo menos posible para que no se rompa. Bueno, redistribuir las apps incorrectas en la medida en la que sea posible. Pues esas apps About Us y cosas así extrañas, pues relocalizarlas todas a una misma app, no, porque son páginas estáticas que no tienen mucho sentido que estén en apps diferentes. En cuanto puedas, no uses el Django Admin o mejóralo. En nuestro caso lo mejoramos para que no diera problemas. Cachea todo lo que puedas. Yo creo que es la clave, ¿no?, para que todo proyecto backend funcione de manera adecuada y rápida. Ten cuidado con los on-deletes. Por favor, si estáis en esta situación, lo primero que tenéis que hacer es entrar a los modelos y mirar los on-deletes que estén bien, porque si no, va a llegar alguien de producto o de operaciones y va a dar a eliminar algo y se va a cargar media base de datos. No uses properties si no es necesario, y menos con gran complejidad. No te metas en líos que no aportan nada. Si algo no es necesario, no lo hagas, porque al final te puedes meter en una guerra sin fin y no sacar ninguna conclusión. Y crea factorías de los modelos más necesarios. Bueno, esto sería el resumen de lo que yo os aconsejaría si os enfrentaseis a algo parecido. Y ahora vamos a las cosas guays, al futuro. Bueno, bienvenidos al siglo XXI. En el backend, si no estaría aquí, o me echaríais ahora, digo, voy a hacerlo en PHP, pues me meteríais una paliza, ¿no? Pero no, lógicamente lo vamos a ir haciendo con Python y Django REST Framework, porque nuestra idea es tener una API totalmente independiente y que de ahí consuman el cliente web, el cliente iOS y el cliente Android. Y después, a partir de eso, primero nos hemos focalizado en el front, en la parte web. Y
Estamos desarrollándolo con Vue y con Nuxt. Vue, de los infinitos frameworks que hay, después de hacer una lista de pros y contras y de tachar Angular en el segundo número 1, pues me pareció el mejor, sobre todo porque tenía una curva de aprendizaje muy pequeña. Considerando que en el momento en el que se decidió contratar a gente para llevar a cabo este proyecto estaba yo solo. Pues intenté buscar el framework, ¿no?, que fuera más rápido de aprender para que no cortarme el poder contratar a una persona u otra porque no supiese Angular o porque no supiese React. Y después Nuxt, que es igual que Next de React, que básicamente lo que hace es server-side rendering, y pues es una copia de Next, de React, y como son muy originales, pues la han puesto en vez de una E, una U, y ala, a funcionar. Bueno, la conceptualización de este nuevo sistema, porque básicamente lo que queremos hacer es prender fuego y sembrar de nuevo, o sea, todos los modelos y todo el backend fuera. Habrá que hacer una migración salvaje de todos los datos, pero voy a correr el riesgo porque es insostenible la situación que tenemos ahora mismo. Y toda la conceptualización de esto está pensada en que la carga del backend sea muy pequeña y que toda la lógica de negocio esté en el frontend. De esta forma, más o menos el 30% de la dificultad a la hora de desarrollar va a estar en el backend y el 70% en el frontend. Todo esto con la idea de aligerar la carga y que vaya mucho más rápido. Bueno, primer paso que hay que hacer, pienso yo, ¿no?, al definir un proyecto desde cero, es pensar en el modelo de datos. Y esto hay que pensarlo con detenimiento porque son los cimientos de tu aplicación. Si esto lo tienes mal, que es lo que nos ha pasado a nosotros, vas a seguir creciendo, vas a ir evolucionando la plataforma y al final se va a ir todo a la mierda, básicamente. Y yo creo que la clave es tener conocimiento del negocio para definir el modelo de datos. Por suerte, yo llevo 2 años ya trabajando aquí y tengo un conocimiento súper amplio del negocio y de cómo funciona todo y sé perfectamente cómo hay que definir ese modelo de datos. Pequeños detalles, los on-deletes, por favor, tratadlos bien, no lo dejéis todo al azar, no lo dejéis todos por defecto. Vamos a hacer soft delete durante un tiempo, es decir, en vez de eliminar de la base de datos los objetos, lo que vamos a dejar es un atributo que será deleted a true, para saber que ese objeto está eliminado, mantenerlo un tiempo razonable y después ya acabar de eliminarlo. De esa forma, si pasa algo como lo que me pasó con los on-deletes, que se borró todo en cascada, poder recuperarlo sin problema, que no va a pasar porque está súper bien definido el modelo de datos. Índices, por favor, hay que poner índices en las bases de datos. En cuando empieza a crecer un poco la base de datos se nota una barbaridad, ¿no?, lo óptimo que son las búsquedas con índices en cuanto a que no tengan. Después hay que pensar bien las foreign keys, hay que dar una vuelta a esto y saber bien cómo conecta cada concepto con otro, ¿no? Y por último, y esto posiblemente polémico y después me pegaré con quien quiera o retarme, utilizar herencia y polimorfismo. Sé que hay mucha gente que no está a favor de esto, pero pienso que depende del caso. O sea, hay en casos en los que tiene sentido y es lógico utilizarlo y otros casos que no. La otra cosa es que la gente generalmente lo suele utilizar mal. Definiendo apps, pues bueno, de la pantalla esa que teníamos con tropecientas apps hemos pasado a tener 10, con conceptos muy claros, company, customer, location, y ahí en cada carpeta estará todo lo referente a eso, o sea, agrupamos las funcionalidades. Testing, pues sí, amigos, vamos a hacer test. Vamos a hacer test porque básicamente no quiero morir con menos de 35 años. Vamos a utilizar TDD porque me parece la manera más interesante, ¿no?, de implementar los tests, de implementarlos antes del código y después irlo refactorizando. Y vamos a utilizar las herramientas que nos proporciona Django para hacer el testing. Después, como os he dicho antes, la clave, cachear. Nuestra idea es cachear los serializadores en Elastic Cache de Amazon Web Services. Elastic Cache te monta instancias administradas de Memcache o de Redis y la idea es cachear ahí directamente los serializadores y si llega una petición al servidor, servirla sin tener que pasar por la base de datos. Después nos queda pendiente Varnish y Proxy SQL. Y nos queda pendiente porque pienso que no merece la pena en primera instancia
hacer más compleja el desarrollo por optimizar tanto las peticiones, ¿no? Posiblemente si escalamos haya que montar algo de esto, pero en primera instancia no. Para quien no lo conozca, Varnish lo que es un caché de peticiones HTTP, por lo cual no llegas ni al servidor de tu aplicación, directamente se sirve de vuelta, ¿no?, el resultado de la request. Y después Proxy SQL, que como os he dicho antes está más a nivel de SQL, lo sacaríamos fuera de nuestro desarrollo y estaría entre nuestro desarrollo y la base de datos. Y lo que hace básicamente es cuando nuestro desarrollo realiza una query, lo cachea a él y nos la devuelve. Y cada vez que se vaya a preguntar sobre la misma query nos la va a devolver directamente. Parece que para mí seguramente funciona mejor que Django Cachalot por el tema del monkey patching, que no me genera mucha confianza. Después una nueva arquitectura, esta creo que no es la versión definitiva, pero bueno, más o menos. Es una arquitectura súper sencilla, tampoco soy experto en arquitecturas, he preguntado a algún experto, a algún amigo mío, y me ha verificado que está suficientemente decente para aguantar lo que queremos. Y básicamente lo que hemos hecho es dividir la parte de la izquierda sería la parte de usuario y la parte de la derecha sería la parte del back office. En la de la izquierda tendremos un balanceador de carga como tenemos ahora, con un grupo de autoescalado, pero hemos sacado la caché fuera. De esa forma no va a tener cada servidor su propia memoria caché, sino que la vamos a tener fuera y todos los servidores se van a poder conectar a ella. Y lo mismo pasa con la cola de tareas. Esta, que la montaremos en SQS de Amazon Web Services, nuestro servidor va a ir acumulando ahí las tareas, al igual que el servidor de back office, y se van a ir despachando según se pueda. De esta forma, pues el problema que teníamos antes de que si se destruía una máquina se morían las tareas, pues ya lo hemos solucionado. Por otra parte, la parte más para aquí, tenemos el servidor que va a ser el que va a utilizar la gente que trabaja con el back office. Aquí no necesitamos un grupo de autoescalado porque controlamos cuánta gente va a acceder, sabemos cuánta gente tenemos en plantilla y bueno, ahora mismo somos 20, o sea, está creo que suficientemente controlado, no hace falta montar un grupo de autoescalado. Y después una memoria caché que es diferente a la de los usuarios, porque lo que cachea un usuario no va a ser lo mismo que cachee una persona que utiliza el back office. Y después ahí lo último, tenemos la típica maestro esclavo de base de datos, que es bastante más interesante que lo que tenemos ahora, que tenemos una base de datos y si peta, pues te jodes. Bueno, adiós al Django Admin. Nos hemos dado cuenta que tenemos un problema demasiado complejo para resolverlo simplemente con el administrador de Django, y nuestra idea es hacer pequeños formularios específicos para cada departamento de la empresa con el cual resolver las tareas que suelen realizar de forma regular. Lógicamente no es lo mismo un perfil de atención al cliente que uno de operaciones, por lo cual cada uno tendrá sus permisos para hacer sus tareas, ¿no? Yo creo que es la mejor forma de adaptarnos más que integrarlo dentro del administrador, hacerlo de nuevas. Y bueno, amo Docker. Antes dije que cuando conocí Python y Django caí totalmente enamorado, pues con Docker yo creo que ha sido lo mismo. Después de haber sufrido movidas con Vagrant y Ansible durante mucho tiempo, ves que Docker lo montas en 15 minutos y funciona en mi máquina, funciona en la tuya, funciona en la suya sin ningún problema, pues merece la pena el cambio. Después, bueno, aquí os he puesto una tabla con un poco comparación, que la saqué del link que viene un post que habla sobre una comparativa entre Vagrant y Docker, pero vamos, básicamente lo resumo, Docker pule a Vagrant en todo. Y bueno, Continuous Integration y Continuous Delivery. Mi propósito es vivir más de 35 años, como he dicho antes, y creo que es bastante interesante esto. En vez de estar desplegando a mano, lo que vamos a tener es un sistema de integración continua, ¿no?, y de Continuous Delivery, en el cual lo hemos montado todo con pipelines de Bitbucket, que no sé si lo conocéis, pero básicamente es desde el mismo repositorio te corre los tests de la aplicación y después te lo despliega con Code Deploy de Amazon Web Services en tu servidor. O sea, pulsas un botón y esperas. Si falla, pues se corta y se hace el rever automáticamente. Si no falla y después cuando has desplegado te das cuenta que por lo que sea ha fallado, pues le das un botón y te vuelve a la versión anterior. Ya está. Cero problemas, cero dramas.
cero volver a mi casa más tarde de las 12 de los jueves, porque además de eso, con este sistema ya vamos a poder desplegar cualquier día de la semana. No vamos a tener el miedo de que pete algo y tener que estar hasta las tantas de la madrugada. Y bueno, por último quería decir que por mucho lodo que haya, al final sales, te das una ducha y estás como nuevo. Incluso en un proyecto tan complicado, con paciencia, pues se puede acabar solucionando las cosas y se ve la luz. Y por último quería dar las gracias a Sergio, que fue un desarrollador que estuvo con nosotros unos meses y que ha tragado tanta mierda como yo de todo esto. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta puedo intentar resolverosla. Ha quedado todo clarísimo. Pues perfecto. Pregunta, ¿seguís esperando a mano? Nos hemos centrado en el proyecto nuevo y se hacen despliegues y son cosas muy necesarias. Me niego. O sea, me vienen a pedir cosas y les digo, mira, lo siento, pero paso. Porque es que es un sufrimiento. No sé si alguna vez habéis vivido esto, pero es horrible. Es horrible. Y bueno, y ya no os digo esto, o sea, hay gente que sube con filecilla cosas por FTP, sí, pues eso también lo he visto, por suerte esto no está así, de la que me he librado, pero vamos, no voy a desplegar, voy a intentar no desplegar absolutamente nada. ¿Alguna cosa más? ¿La migración de los tiempos al juego la tenéis pensado hacer por funcionalidades? Muy buena pregunta. Hemos ideado un plan en 3 fases. La primera fase vamos a intentar realizar el grid de platos, donde se selecciona pues lo que la persona quiere comprar y el resumen de compra para finalizar el pedido, que es lo que viene siendo el foco de nuestro negocio, donde ganamos dineritos. Y lo que tenemos que tener perfecto. En cuanto tengamos eso perfecto, vamos a lanzar una demo en la cual vamos a dar a un lote de usuarios, no a toda la base de datos, permisos para acceder a la beta desde la web actual y poder probarlo, y de esa forma vamos a empezar a testar que funciona bien y pues obtener feedback del usuario, ¿no? Que es muy importante por mejorar. Eso lo vamos a tener un tiempo y a la vez que está eso desplegado y vamos a ir poco a poco abriendo ese lote de usuarios, pues imagínate, empezamos con 100, en 2 semanas son 200, 300, así hasta tener toda la base de datos. A la vez de eso vamos a acabar de realizar todas las cosas de la página web que nos faltaría hasta tener una versión tal cual la tenemos ahora, pero con el nuevo desarrollo y las nuevas tecnologías. Y ya a partir de ahí la última prioridad es flípate lo que quieras, que empezamos a implementar lo que se necesite. ¿Algo más? Siguiendo al hilo de esto, Sí. ¿el proyecto que vais a crear en Django completamente de cero o puede ser algo...? No, de cero. Bueno, ya no es de cero porque ya está empezado, pero sí, de cero. ¿A qué te refieres con...? Es que solo el dolor de cabeza que me da pensar en eso, prefiero que no. Además que al final, esto me lo preguntaba mucho el CEO, pero no puedes coger cosas y utilizarlas de lo que ya tenemos. Y yo le decía, sí, pero es que es igual que si coges 2 piezas de puzzle que son diferentes e intentas encajar una con la otra. O sea, visto cómo está, lo mejor es prender fuego y sembrar de nuevo. Es verdad que van a ser unos meses que no va a haber evolución en cuanto a nuestro producto software, pero me parece que merece la pena ahora mismo hacer ese sacrificio, ¿no? Intentar pues mejorar, porque si seguimos con lo que estamos, o sea, ya tenemos 2 ciudades, 900 pedidos al día, no está la cosa para jugar. ¿Algo más? Sí. Sí. No, yo es que ya había trabajado con TDD. Ya antes ya había trabajado con TDD y ya sabía cómo realizarlo. De todos modos, hace 2 años que no trabajo con TDD. Y ahora que es cuando he empezado a programar ya request, ¿no? en el backend, me está costando un poco otra vez volver por mucho que haya leído un libro hace poco y tal, pues hasta es diferente leerte un libro que plasmarlo en tu código, ¿no? Pero bueno, tenía ya experiencia y no me va a costar igual que si hubiera sido de cero. Ahora mismo somos 4. De esos 4 tenemos 2 equipos dentro del equipo de desarrollo, ¿no? Tenemos 2 equipos, el de backend y el de frontend. El de backend, que yo siempre digo que es el equipo más triste de Appetit, porque soy yo solo.
Y el de frontend, que son 3 personas, que 2 de ellas están aquí, la otra no ha podido venir porque vive en Barcelona, básicamente, y le venía un poco a trasmano. Pero bueno, en principio estoy yo solo. Mi idea es poder contratar a alguien durante este año, porque yo pienso que por muy buen desarrollador que sea, no tengo la verdad absoluta y me confundo como todas las personas porque somos humanos y necesito una visión crítica, ¿no? Que mire mi código, aunque sea un perfil más junior o menos, con menos experiencia que yo, pero que me dé otro punto de vista. Pero bueno, al final el presupuesto es lo que hay. Y mucho que hace un mes era yo solo. Y el año pasado estuvo Sergio conmigo, que ha sufrido todo esto igual que yo. Pero vamos, con 2 personas no se puede tener o mantener un proyecto de esta envergadura, y con 4, con 3 en frontend, pues bueno, pero con una persona en backend es inviable también. Entonces, pienso yo. ¿Alguna cosa más? Sí, eso es todo. Están ahí las pizzas y